Bien, tal y como les habíamos anunciado, hoy está con nosotros Fernando Fernández, delegado técnico del ala leonelista ante la Junta Central Electoral, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre en la sociedad dominicana. Juan Fernando Fernández es físico matemático dominicano, político y catedrático del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Nació en Santo Domingo en enero del año 1959. Habla español, inglés y ruso y por más de 25 años se ha dedicado a la enseñanza de las matemáticas y la física en diversas universidades dominicanas, combinando la docencia con el ejercicio político. Posee una maestría en Administración de Negocios, mención Análisis Financiero y otra en Física, ambas en la Universidad de Utah, Logan, en Estados Unidos, y en el año 2012 asumió el cargo de Director General de Aduanas. Fue precisamente en esa etapa de estudiante universitario en Rusia cuando ingresó al Partido de la Liberación Dominicana, en el que cuenta ya con 30 años de militancia, del cual es cofundador en esa ciudad. Actualmente es miembro del Comité Central del PLD, forma parte de la Secretaría de Asuntos Electorales de esa organización y es delegado ante la Dirección Nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral. Tiene 3 hijos y está casado con la doctora Josefina Tejada Encarnación. Para mí un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Buenas, don Adolfo, gracias por tenerme con ustedes aquí, con su público, y darme la oportunidad de hablar con ellos. Exactamente, usted es un hombre interesante, por eso está en Verdades al Aire. Gracias. Mire, para poner en contexto la entrevista, me gustaría saber, ¿usted estudió Ingeniería en Sistema? Hago la pregunta a partir de que usted fue uno de los hombres que Leonel Fernández presentó ante el país para explicar sus alegatos sobre irregularidades y fraude en el sistema electrónico. Yo tengo 2 maestrías en física y matemáticas, una en Moscú, en Rusia, y la otra en Estados Unidos, en Utah. Cuando uno es físico, está obligado a manejar la informática. Está obligado, o sea, que la maneja, pero no es está obligado a ello. Nosotros en las ciencias físicas tenemos necesidad de usar diversos lenguajes matemáticos, entre ellos el Fortran y MATLAB. Hay un sinnúmero de lenguajes que tienen que ver con la física. Los algoritmos son matemáticos. Son fórmulas matemáticas llevadas a la informática. Lógica matemática llevada a la informática, son algoritmos. Son pasos que se dan en cualquier lenguaje informático para hacer que los sistemas informáticos hagan cosas por el humano. En ese sentido, estamos capacitados porque hacemos uso a diario de esa herramienta. O sea, puedo entonces, perdóneme. No es una especialidad en sí misma para nosotros, pero es un plus colateral. ¿Se puede decir que usted es un hombre que sabe lo que es un hackeo? Claro que sí. Exacto. Entonces, a partir de ahí quisiera saber, como usted sabe lo que es un hackeo, sabe que un hackeo no necesariamente hay que venir al país al que se quiere hackear. Así es. Se puede hacer desde afuera. Así es. Entonces, ¿por qué traer hackeadores a territorio dominicano si se puede hacer de cualquier parte del mundo? Recuerde que ese tipo de individuos se maneja fuera de la ley. Y entonces, cuando en una sociedad hay ese tipo de personas, normalmente son muy conocidas. Y donde se mueven, se les sigue en los servicios de inteligencia, los interesados en proteger sus sistemas. Le dan seguimiento continuo a ese tipo de personas. Por eso usted sabe que los hackeadores rusos e hindúes e indios están aquí, o estuvieron aquí. Bueno, yo no lo sé. El presidente Fernández ha tenido informaciones a las que yo no he tenido acceso. Y qué bueno que es así. Parto de que creo que usted cree en lo que dice Fernández. Claro que sí. Porque uno no necesita ver el personaje para uno saber que hay una intromisión en los sistemas informáticos. Cuando usted ve un acta que es impresa por una máquina y ve la información que llega a un servidor desde esa misma máquina y ve que las 2 informaciones no coinciden saliendo de la misma fuente, entonces usted sabe que en el trayecto esa información fue distorsionada y solamente se puede hacer a través de un hackeo. A través de un hackeo que es, digamos,
un proceso que se hace a través de las rutas electrónicas. Rutas electrónicas. Pero resulta que las empresas prestadores de ese servicio electrónico, Altisco, Detel, han dicho que su ruta electrónica no ha sido alterada en ningún momento, que no ha habido posibilidad alguna de variación. Eso lo único que significa es que quien hizo el hackeo, quien tuvo la posibilidad de entrar en la ruta, tenía llaves para eso. Tenía llaves, pero tiene que ser a través de esos mecanismos. Bueno, porque son las prestadoras de servicio. Pero estaba autorizado para hacerlo. Desde la prestadora de servicio. No. Las herramientas que usó, dígase un celular, por ejemplo, fue autenticado por el sistema, lo que significa que él tenía acceso al sistema, que él consiguió llaves para entrar al sistema. Digamos de las prestadoras de servicio. No. Que son las que llevan la información. No. La prestadora de servicio te da el servicio de transmisión. Y dicen que ese servicio no fue alterado. Pero eres tú quien da la autorización para que determinadas herramientas informáticas puedan hacer uso de esa línea de transmisión. La prestadora de servicio te está diciendo, todo el que entró a la línea tenía autorización. No vino nadie de fuera, inautorizado, no autorizado, para hacer uso de la línea. ¿Eso qué significa? Que si hay 4.000 celulares que están autorizados para hacer uso de la línea, son como 4.000 autos que tienen placa para transitar por una carretera. ¿De acuerdo? Sí. Si tu auto tiene placa, él no es externo. Sí. Tú lo autorizaste. Eso es lo que está diciendo la prestadora de servicio. Que el que usó el sistema fue autorizado por la Junta Central Electoral. Creo que me he explicado. Sí, bien, le voy entendiendo. Si usted tiene un celular y con ese celular usted le hace daño al sistema y la prestadora de servicios dice que no ha venido nadie de afuera, significa que fue de dentro. Pero hay algo que llama la atención a mucha gente, me incluyo entre ellos. Por ejemplo, Leonel Fernández y su equipo siempre tratan de hablar de forma convincente, porque es un problema grave, que va más allá de cualquier duda razonable, quien tenga o no la razón. Así es. No han podido presentar ni una foto de un hackeador, ni del hindú, ni del ruso, ni de... Pero eso es irrelevante. ¿Usted cree que...? Eso es irrelevante. Mire, todo el mundo vio la compra de cédulas masivas, porque eso está certificado por observadores. Pero eso se le atribuye a ambos bandos. Pero discúlpeme, está certificado... No, eso no se le atribuye a ambos bandos, porque el único bando que pudo haber usado dinero para comprar cédulas en masa fue el gobierno. Las imágenes que yo poseo, veo leonelistas comprando cédulas. Eso no es cierto. Los que aparecen comprando cédulas tienen su babero, como le dicen, muy claro. Ahí no aparece ningún leonelista porque ninguno de ellos estaba en eso. Eso es una. Dos, el presidente de la Junta Central Electoral autorizó una violación en masa de la ley. Cuando usted va a votar a una mesa electoral, a usted se le prohíbe que usted enseñe su voto. Y si usted lo hace, a usted se le anula el voto como castigo. Está bien, pero eso es un paso, perdóneme, previo, para que lleguemos hasta ahí, para que vayamos como ya, paso por paso. Se podría decir que en este hackeo, en esta irregularidad, en este fraude, hubo connivencia directa por parte de la Junta, porque yo entiendo que es probable el hackeo como usted establece. Lo que no me cabe aquí es que la Junta sea corresponsable, o que lo supiera, o que fuera parte de ese fraude. Sí. Y ustedes la han involucrado como que fuera parte. Vamos a ver las cosas en macro. En febrero de este año la Junta decidió hacer una auditoría como un prerequisito para validar el voto automatizado. Ese prerequisito no se dio. Y con todo y eso la Junta siguió con sus planes de llevar a cabo la automatización del voto. ¿Había tiempo para cumplir con ese prerequisito? Claro que sí, desde febrero. Es un proceso largo. Desde febrero a la fecha había tiempo, más que suficiente. Bien. ¿Qué alegó la Junta? Que no consiguió dinero para eso. Ese fue el alegato. Pero eso era un prerequisito establecido por ella misma para que pudiéramos tener voto automatizado. Incumplió con su propia normativa, la Junta Central Electoral. ¿Cuánto tiempo, perdóneme, usted cree que lleva hacer una auditoría a los equipos, contratar a las empresas internacionales, hacer el proceso de licitación que no hubiera afectado, digamos, el proceso, cronograma que seguía la Junta? 6 meses máximo. 6 meses. Entonces, se pasaba
del tiempo que tenemos para hacer las primarias. Recuerde que fue en febrero. Ok. Febrero es el mes 2. 6 meses son mes 8. Agosto. En agosto podía estar lista la auditoría. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la Junta incumplió con su normativa. Al presidente Fernández se le aseguró que eso iba a ocurrir. Que se iba todos se le aseguró. Y por eso todos aceptaron el voto automatizado. Porque el prerequisito que se había establecido previamente era el de la auditoría. No se hizo. ¿Qué solicitamos nosotros? Que las universidades tuvieran la posibilidad de ver el código fuente, de analizarlo. No una auditoría total del sistema, pero por lo menos analizar el código fuente y analizar las líneas de transmisión. No se le permitió ninguna de las dos cosas. Las universidades fijaron posición y dijeron lo que hicieron. No se le permitió ninguna de las dos cosas. Ni analizaron el código fuente, ni analizaron las líneas de transmisión. Someramente dieron un vistazo a eso. ¿Y qué establecieron las universidades? Nadie lo sabía. El presidente de la Junta se disparó con una notificación, pero las universidades no hicieron público su estudio. Yo lo vi público, ¿eh? Después del proceso. Después del proceso. Estamos hablando previo al proceso. Y yo le estoy diciendo cuáles son las condiciones que llevaron al proceso. Nadie sabía qué había pasado con ese estudio de las universidades. El presidente Fernández le solicitó a la Junta que en vista de que todo eso se estaba dando, hiciéramos el conteo del 100% de los votos en las mesas para contrastarlo con el voto, el escrutinio automático. La Junta se negó. El presidente Fernández le solicitó que entonces contáramos el 50%. La Junta también se negó. Es decir, el presidente Fernández, que es el interesado, que es la contraparte del gobierno en esto, está pidiendo que los votos que los ciudadanos van a emitir sean contados en un 100% y se le niega. Que se cuenten en un 50% y también se le niega. Porque no puede ser como diga Fernández, tiene que ser como diga la Junta. No tiene que ser como dice la Junta, porque la Junta aquí no es el protagonista, los protagonistas son los precandidatos. Sí, pero es y ellos ponen de árbitro a la Junta, de juez, bajo premisas, y esas premisas no se cumplieron ninguna. ¿Cómo puede ser juez imparcial una persona que permite que en los 158 municipios del país la contraparte al presidente Fernández tenga representación y no le permite al presidente Fernández tener una representación en esos 158 municipios? Partiendo de lo que usted Todo dice. eso está ocurriendo antes del día 6 de octubre. Exacto, todo eso que usted dice puede tener mucho sentido, pero el mismo presidente Fernández, día 4, 2 días antes de las elecciones, dice que confía en la Junta y que va al proceso, que no se le dio el 50 como él esperaba, que se dio el 20, pero que él cree en la Junta y bajo ese predicamento se fue al torneo electoral. Yo estoy diciéndole cuáles fueron los hechos. Sí. Los hechos son que en 158 municipios en donde el presidente Fernández tenía que tener representación, no la tuvo. No la tuvo. Y su contraparte sí la tuvo. Y yo con eso le estoy diciendo que el juez del que estamos hablando, son hechos, no ha sido imparcial antes del proceso. Pero yo le hice la pregunta, el presidente ¿por qué Fernández, ir a un torneo a sabiendas de todas esas diabluras? Y decir, la Junta, yo la legitimo, y está bien, no me dio 50, le doy el 20 y así me voy al torneo. ¿Por qué hacerlo? Si antes del torneo ustedes sabían todo eso. El presidente Fernández, un día antes del torneo, se reunió con todos los embajadores acreditados en el país y les explicó la situación que teníamos. ¿Y por qué entonces fue al torneo? El presidente Fernández se reunió con todos los observadores que estaban en el país un día antes del torneo y les explicó la situación que estábamos viviendo. ¿Por qué no boicotearon el torneo? Es mi pregunta. Antes, para que no ocurran todas estas cosas. Porque eso implicaba un retraso en el mismo proceso electoral venidero. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Le pido, por favor, que continúe en 2 minutos ahí mismo. Muy bien.
Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Fernando Fernández, uno de los hombres duros de Leonel Fernández, un gallo de pelea, un hombre que dice lo que cree sin temor. Le preguntamos por qué, si Leonel Fernández sabía todas esas diabluras, por qué legitimar a la Junta antes de ir al torneo y por qué ir, por qué no boicoteó antes. Tenía que ir al torneo, porque si no iba, todos los plazos legales para ser candidato iban a perimir. Tenía que ir. Hay plazos fatales en la legislación electoral. Y si no va al proceso, él iba a quedar descalificado. Eso es elemental. Bien, apareció el fraude. Apareció de el repente fraude. Leonel Fernández comienza en sus facultades que le da la Constitución y la ley, a hacer sus alegatos. Sí. Pero no llevó ningún tipo de prueba, ni documental, ni material, ni siquiera un alegato formal por ante la Junta. Fíjese, hay una prueba. Hay muchas pruebas. ¿Se llevaron a la Junta? Claro que sí, se depositaron allá. Mire, pero fíjese en este detalle. Yo le decía que cuando un ciudadano va a votar y muestra el voto, a ese ciudadano el voto se le anula porque está violando la ley electoral. Y se le anula porque el resto de los ciudadanos que está en fila para votar se ve sugestionado, sí, se ve intimado, se ve cuasi obligado a seguirle los pasos y votar por la persona que él acaba de hacerlo. O sea, que el voto que se enseñó era a favor de Gonzalo. Ahora voy. Digamos. ¿Qué ocurre? Que el presidente de la Junta Central Electoral decidió que con el 48% de los ciudadanos en fila empezar a transmitir resultados. Esa transmisión masiva del voto por el que ha ejercido el 52% que ya había estado en fila, había ejercido votación, esa muestra de quién estaba ganando en los primeros 5 minutos del proceso, indujo el voto del restante 48%, aunque él no quisiera. Pero, perdóneme. Él violó una normativa que no había sido violada por nadie en ningún país del mundo. Perdóneme, porque es la primera vez en la historia electoral de cualquier país en el que los ciudadanos que están en fila ven los resultados preliminares del proceso. Perdóneme, porque esa inducción que usted dice, a mi modo de ver, fue a favor de Leonel Fernández entonces. Perdóneme, le explico, porque en los primeros 5 minutos, quien iba como candidato puntero era Gonzalo. Y de repente, después de los 8 minutos, Leonel Fernández comienza a llevar la milla. Leonel Fernández sobrepasa a Gonzalo casi 48 minutos después. Pero el punto aquí es... Casi 48 minutos después. O sea que no influyó a favor de Gonzalo el claro que se muestre el voto. Claro que sí, porque durante 1 hora casi el ciudadano común estaba viendo ese proceso. Lo importante aquí incluso no es quién va adelante o quién va detrás. Porque cuando usted enseña su voto, lo importante no es si el que usted está enseñando va a ganar, es la inducción al otro. Así como nosotros nos sentimos agraviados por eso, pudo haberse sentido agraviado cualquier ciudadano de los que estaba en fila. Eso le iba a decir, esas son irregularidades que la Junta obligatoriamente tiene que corregir. Pero el hándicap, el asunto que tiene el país en Ascuas, es los alegatos sobre hackeo. Lo que yo estoy tratando de decirle, don Adolfo, es que este presidente de la Junta Central Electoral violó normas electorales. Digamos la Junta, porque el presidente es uno. Fue él que tomó la decisión. Y los demás que son unos payasos. Fue él quien tomó la decisión. Pero es la Junta. Pero fue él quien tomó la decisión. Este señor se da el lujo de tomar decisiones, incluso sin que los demás magistrados lo sepan. Y ellos son entonces unos estúpidos que no hacen sus alegatos. Bueno, pues yo me resisto a pensar. Esa es una tarea que ellos deben resolver. Mi posición es que si hubo irregularidad por parte de la Junta, no es uno. Fueron todos responsables. Todos son responsables, claro que sí. Entonces no es el presidente. Pero la cabeza del pleno es él. Y él es el que carga con la mayor responsabilidad. Bueno. Los demás jueces tienen su responsabilidad, desde luego que la tienen. Mire, eso es una de las cosas. Nosotros le hemos llevado montones de pruebas a la Junta Central Electoral. Usted fue ayer por ante la Junta, ¿qué llevó? Llevamos varios documentos. Y déjenme decirle algo, hasta la fecha, desde que nosotros fuimos acreditados como representantes del presidente Fernández de la Junta Central Electoral,
hasta el día de hoy, la Junta no ha contestado una sola de las comunicaciones que nosotros hemos enviado. ¿Cuáles documentos llevaron ayer? Hemos llevado, bueno, ayer, digamos, anteayer, pruebas que sustenten. Llevamos las pruebas que sustentan lo que nosotros alegamos. ¿Qué elementos llevaron como prueba? Uno simple y más que evidente. Hubo dos modos de transmisión de la data, desde las mesas hasta el servidor central de la Junta. Un modo era a través del USB que se inyectaba a la máquina. Ese modo de transmisión iba a lo que se llama encriptado, difícil de alterar su información por la encriptación que tiene. Y otro modo era a través de celulares, por lectura de lo que se llama el código QR. ¿Qué ocurrió? Que en el primer modo de transmisión, el que llamamos modo U, la diferencia entre los dos candidatos era apenas de 0.19%. 0.19%. Pero en el modo de transmisión por celular, a través del código QR, había una diferencia de un 11%. Bien, ¿Cómo es posible? Exacto, ¿Cómo es posible que transmisiones de todo el país a través de un modo, los dos candidatos estén prácticamente empates? Y cuando se transmite por celulares, de todo el país también, la diferencia porcentual sea de un 11. Bien, inexplicable todo eso. ¿A qué ustedes atribuyen que la Junta, exactamente, a qué ustedes atribuyen que la Junta no haya dado contestación a eso? Bueno, yo asumo que ellos estarán esperando hacer el estudio del depósito de los alegatos que nosotros hemos hecho. Y entonces, en función, en algún momento en el tiempo, quizás darán respuesta. Y mientras tanto, ¿qué harán? Porque se supone que si la Junta no da aquiescencia a las pertinencias de ustedes que son fundamentadas en derecho y constitucionalmente, hay otros estamentos legales. La Junta, en cierta forma, ya dio su respuesta, porque ella validó al candidato adversario nuestro, lo nombró ganador del torneo electoral. Y en cierto sentido eso es más que una respuesta. Nosotros no esperamos nada de esta Junta. En términos legales no esperan nada. No esperamos. ¿Y por qué llevan documentos por ante la Junta si no esperan nada? Porque eso es el ejercicio del derecho. ¿Y el Tribunal Superior Electoral? ¿Cuándo van? Yo no sé si el presidente Fernández está en la disposición todavía de ir al Tribunal Superior Electoral. Lo que yo estoy sí diciendo es que nosotros hemos cumplido todas las etapas legales con relación a la Junta Central Electoral. Y todavía, al día de hoy, ninguno de nuestros alegatos, ni antes del proceso ni después del proceso, han sido respondidos formalmente. El último fue que se haga la auditoría y la Junta respondió que la va a hacer. No, la Junta no respondió que la va a hacer, la Junta dijo que lo iba a hacer. Exacto. La Junta oficialmente no le ha contestado al presidente Fernández sobre eso. Oficialmente no lo ha hecho. Ellos han dicho en rueda de prensa, pero ellos siempre dicen cosas. ¿Por qué ustedes y piden? eso es uno de los problemas mayores que tenemos con esta Junta Central Electoral, la informalidad de sus actuaciones. Bien, ¿por qué siendo nacionalistas, dominicanos, revolucionarios, por qué piden la intervención de Estados Unidos y la Unión Europea en un proceso que se supone que debemos debatir aquí? Nosotros no pedimos intervención de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Nosotros estamos solicitando la observación del proceso de ellos como de personas, Estados Unidos y de la Unión Europea, de organismos de Estados Unidos que tienen que ver con procesos electorales, que son especializados en procesos electorales, que tienen autoridad mundial para observar procesos electorales. De eso se trata. O sea, no hay credibilidad en lo nuestro, digamos, de entrada. Los nuestros se descartaron porque asumieron el rol de parte durante el proceso, y es lo que estamos diciendo. Cuando usted permite que uno de los precandidatos tenga representación en los 158 municipios del país y el otro no lo tenga, habiéndolo solicitado, usted ya está asumiendo, está dejando de lado su papel de juez. Usted ha explicado muy bien la posición de Leonel, tiene muchos argumentos, pero ustedes en algún momento no han pensado tomar en cuenta la petición, por ejemplo, de Jaime David, José Tomás, que le han pedido que no se vaya de su partido. Y además, y le pregunto esas dos cosas juntas, tiene un valor para el país y para la Junta que el comité político y la comisión electoral del PLD ha dicho que las elecciones fueron transparentes y que la Junta hizo su papel. Recuerde, ¿qué le parece a usted? Recuerde que exactamente 22 miembros del comité político, previo al proceso,
asumieron posición a favor de uno de los precandidatos. ¿Usted no recuerda? Siempre va a ser así. El comité político siempre ha tenido posición a favor y en contra. Sí, entonces no puede. Cuando Leonel era candidato, una gran parte estuvo a favor. Entonces no puede pretender ser juez. No, pero una cosa es que como persona, y usted que es PLDista sabe que son sumamente organizados, como persona usted esté de un lado en una contienda interna, y otra cosa es que como comité político y como comisión electoral, pues esa comisión electoral se conformó por leonelistas y danielistas. Mire, lo primero es que no fue el comité político. No. No, el comité político no se ha reunido hace más de 3 meses. O sea, el 70% que se reunió no es el comité político. No, eso no es el comité político. Las decisiones en el comité político, por acuerdo del mismo comité político, se toman después de aprobadas por las 3/4 partes. 3/4 partes. Sí, no ha habido reunión del comité político. No la ha habido. 70% tiene la 3/4 partes. Escúcheme, no ha habido reunión del comité político. Eso es lo primero. Quien convoca al comité político es el presidente del partido. En su defecto, el secretario general. No, él, el presidente, es el único que puede convocar. Y el secretario por órdenes del presidente. Eso es una. 2, la última vez que se convocó al comité político se negaron a la reunión. Alegaron que, eso fue público, el secretario general dijo que no se iba a dar la reunión porque habían habido muchas excusas. Recuerde, eso salió en la prensa. Entonces el comité político tiene aproximadamente 3 meses que no se reúne. No fue reunión del comité político en la que se decidió nada, porque no hubo tal reunión. Esos 22 miembros del comité político asumieron el rol de parciales. A hoy no pueden asumir el rol de imparciales. Eso no es cierto. El PLD está frito. Está dividido el PLD. Totalmente. Definitivamente. Yo tengo 3 años y medio anunciando eso. No hay un resquicio, no hay una posibilidad de una unión en el Partido de la Liberación Dominicana, a su entender. No la hay. No. No la hay. Se cruzaron rayas de Pizarro desde el 2015. Tengo 3 años y medio diciendo. Lo que estamos viendo hoy estaba anunciado hace 3 años y medio. Se decidió en Juan Dolio. Hoy se está debatiendo la posibilidad de que Leonel Fernández se vaya del partido. ¿Por qué no ha tomado la decisión? No se está debatiendo nada de eso. Eso está decidido. ¿Está decidido? Claro que sí. ¿Cuál es la decisión? Leonel tiene que irse. No, tiene que irse. Eso es un pensamiento suyo. Bueno, y me dice a la vez que está decidido. Yo no puedo ser vocero de él porque él no me ha autorizado. ¿Usted es vocero? Sí, pero no para ese tipo de cosas. Yo soy vocero en asuntos electorales. Pero usted dijo que está decidido. Y ahora me dice que tiene que irse, lo cual no es una decisión. Bueno, ya hay gente que lo ha decidido. Yo decidí salir. Irse. Yo decidí salir. ¿Cuándo se va usted? Ya yo no me siento miembro del PLD. ¿No se siente miembro? No. Pero va a cumplir con las formalidades como sus otros compañeros. En el PLD que yo ayudé a formar, no se daban estas cosas. Eso no pasaba. Pero decidirá salir formalmente. En el caso mío, en el año 1990, cuando le hicieron el fraude a don Juan, a mí me tocó estar preso por 13 días, porque yo fui de los que salí a la calle a decir que se vaya ya. Y en ese trajín me hicieron preso. Mire, si yo luché por eso, contra eso, yo no puedo permitirme el lujo de apoyar ese tipo de cosas. Usted ha sido siempre un hombre que habla de una forma clara, por eso la gente le respeta. Me gustaría saber cuál es su valoración sobre el silencio elocuente que ha hecho Danilo Medina en todo este proceso. Eso es un silencio culpable. ¿Silencio? Culpable. Aplíquelo al país. Bueno, eso significa que yo no quiero hablar de un tema en el que yo sé que metí la pata, en el que yo sé que soy irresponsable, en el que yo sé que tengo culpa. Eso avergüenza. Suponiendo que él no tenga la razón, porque hay que ver quién tiene la razón. Él no la tiene y él lo sabe que no la tiene. Porque si la tuviera no hubiera hecho el fraude, no hubiera permitido el fraude, no hubiera financiado el fraude, no se hubiera hecho cómplice y patrocinador del fraude. Entonces, en su experiencia, ¿cuál es el derrotero que espera el Partido de la Liberación Dominicana? Lo que he anunciado durante 3 años y medio, la división, y qué bueno que es así. Pero digo, ya ha dividido el PLD, ¿usted cree que no puede recomponerse como fuerza? Leonel Fernández va a ganar las elecciones. ¿Que va a ganar? Del próximo año. O sea, que va a ser candidato. Será candidato, claro que sí. Aunque la Constitución y las leyes digan que no.
No, ni la ley ni la Constitución dicen que no. Lo primero es que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho constitucional. Todos los derechos que están en la Constitución son constitucionales y fundamentales. Escúcheme, pero constitucional. Sí. Pero entre los derechos constitucionales es un derecho fundamental. Ninguna ley puede herir, puede legislar sobre un derecho fundamental porque ya lo hace la Constitución. Y yo le explico, todos los derechos que están en la Constitución son fundamentales, pero la Constitución, los derechos tienen límites, y esos límites lo establece la propia Constitución. La propia Constitución. Exacto. Entonces una ley no puede pasarle por encima a la Constitución. El legislador ordinario no puede estar por encima del legislador que hace la Constitución de la República. Sí, pero eso es si usted quiere verlo de una forma diferente, porque podríamos alegar que en democracia, y se supone que la Constitución es la columna vertebral de la democracia, se hacen las leyes y se establecen límites para que se cumplan. ¿Y cuál es la ley que le impide a Leonel? Para que hablemos de leyes. ¿Cuál es la ley que le impide a Leonel ser candidato? La ley, bueno, ahí está la ley 134, establece ciertas cosas. El artículo 134 de la ley 19... ¿Pero cuál es el alegato? Y la 3318 en el artículo 49. Sí, ¿cuál es el alegato? Bueno, que una persona que haya sido candidato. Candidato. Sí, pero es que usted Leonel no fue candidato. Fue candidato o precandidato, no, dice la capítulo 1 del artículo 49. Dice candidato. O precandidato. Dice candidato. Y el Tribunal Superior Electoral definió lo que es un precandidato y lo que es un candidato. Bueno, y a Leonel no le aplica eso. Mientras tanto, eso será el Tribunal Constitucional que decidirá. Y dos, como decía, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Condicionado. Sobre el cual la Constitución es la única que tiene facultad para legislar. Y en la Constitución no hay ninguna condición que le impida a Leonel Fernández hacerlo. ¿Por qué? Porque en la Constitución no se habla ni de precandidato ni de nada parecido. Ese es un tema que debe ir al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo llevarán eso? Porque previo... Nosotros no tenemos que llevarlo. No, porque nosotros estamos partiendo. Hay una antinomia legal, hay fundamentos a favor y en contra. Nosotros estamos partiendo de que es un derecho que Leonel tiene y nosotros lo vamos a llevar como candidato. El que tenga alguna objeción solo tiene que depositarla. Pero nosotros no de entrada no vamos a objetar. Vamos a una segunda pausa comercial porque este está súper interesante. Regresamos en 2. Bien, continuamos esta interesante entrevista con Fernando Fernández. Usted dice que hay posibilidades legales de que Leonel sea candidato. Todas. ¿Y cuándo ustedes piensan tomar esa decisión? Bueno, yo tengo entendido que antes de que termine esta semana el presidente deberá hablar al país. Definitivamente. Sí. Y se va del partido. Yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga. ¿Por qué? Todas las condiciones subjetivas y objetivas están dadas para que él salga del PLD con la frente en alto. El presidente Fernández ha demostrado ser un líder. Lo que le faltaba, si le faltaba algo, ya él lo ha completado con creces. ¿Y con qué Nunca se había visto a un presidente de la República, 3 veces presidente de la República, asistir al Congreso Nacional bajo un aguacero torrencial para llamar a la gente a que evitara una reforma ahora son causas diferentes. Le pregunto, ¿cuánto? Es la misma causa. ¿Qué cantidad usted cree, qué porcentaje se llevaría Leonel Fernández? Porque usted dice con una garantía de que ganará. ¿Cómo que se va a llevar el PLD? Mire, es importante que se entienda este proceso. Las mismas razones que llevaron a Leonel al Congreso Nacional, a la explanada frontal del Congreso Nacional, son las mismas razones que lo llevaron a la explanada central de la Junta Central Electoral. Es la democracia dominicana la que está en juego. En aquel momento estábamos hablando de evitar la dictadura, de evitar la reforma constitucional que garantizaba la dictadura. En este momento estamos tratando de evitar el fraude del año 2020 que quiere establecer la dictadura. Mire, usted era un hombre del entorno. En el 2015, Leonel habló de la dictadura del siglo XXI. Es un único proceso. No se trata de Leonel Fernández. Y nosotros como dominicanos tenemos que entender a profundidad lo que está pasando en la política dominicana. Dictadura del siglo XXI incluye a Leonel. Todo lo que se está haciendo. De esa dictadura. Eso no es así, mire. Todo lo que se está haciendo, todo lo que estamos haciendo nosotros,
es tratándole de evitar a la sociedad dominicana la dictadura. Leonel ha tenido la sapiencia y hasta la fortuna, diría yo, de encabezar esto, de encabezar esta lucha. Y eso es lo que lo ha validado en la sociedad dominicana. Leonel se decía que estaba muerto. ¿Usted no recuerda que decían que estaba muerto? Mire, no, yo no. Sí, aquí hubo un político que dijo que Leonel era un muerto político. Mire, dígame y una resulta cosa. que ahora salió validado por casi 1 millón de dominicanos. Dígame una cosa. Usted era un hombre del entorno, de la habitación de Danilo Medina, como hermanos. ¿Por qué ese distanciamiento? ¿Por qué ser tan duro con él? ¿A qué se debe? En el año 2012, a mí me juramentaron como director general de aduanas. Y yo me pasé 2 meses y medio trancado en el despacho, analizando la situación de la institución. Y un buen día el presidente, lo visito en Palacio, el presidente me dice que ¿por qué yo no recibo a los empresarios? Y yo le digo, presidente, porque estoy estudiando lo que es la institución. ¿Y cuándo tú vas a terminar de estudiar? Me pregunto. Yo le digo, ya yo terminé. La próxima semana yo voy a recibir a los empresarios. El presidente me dio una serie de nombres para que deseaban conocerme, deseaban hablar conmigo. Que deseaban. El presidente le dio serie de nombres de empresarios. Que querían hablar conmigo. Que sí. Querían hablar. Sí. Eso lleva un mensaje y un metamensaje. En el año 2012, octubre a noviembre, últimas 2 semanas de octubre. Uno de esos grupos empresariales o empresarios me invitó a la empresa, a su empresa. ¿Usted podría decir nombre de esos empresarios? No, eso no es ético. Es ético para el país, es No, sumamente no, fundamental. no. Que un presidente le mande una lista de empresarios que lo van a usted recibir. Porque ese no es el problema. Muy bien, Mira, continúe. Y yo voy a esa empresa, me muestran las instalaciones, y cuando me las muestran, que termino el recorrido por esas instalaciones, me invitan a entrar a un cuarto. Y en ese cuarto había unas personas y las sacan del cuarto y se quedan conmigo los dos propietarios o jefes de la empresa. Y me dicen que quieren que yo le lleve un mensaje al presidente Medina. Yo le digo, no, pero no me digan nada, no me digan qué mensaje es. Yo tomo el teléfono, llamo a Palacio y a ustedes le dan una cita y seguro que el presidente los recibe ahora mismo. Me dicen, no, nosotros no queremos ver al presidente. Nosotros queremos que usted le lleve un mensaje. Digo, bueno, ¿cuál es el mensaje? Abrevie para que no se nos vaya. El mensaje era que ellos querían que yo le dijera al presidente que ellos estaban de acuerdo con su reelección. Con su reelección. Sí, yo le digo, pero si yo le digo eso a Danilo, me mata. Nosotros queremos que usted le dé el mensaje. ¿Usted puede hacer eso? Muy bien, yo se lo daré. Pero me va a faltar al respeto, le digo yo. Cuando llego al Palacio al otro día, le doy el mensaje al presidente y el presidente lo que me contesta es, ¿qué tú le dijiste? ¿Y qué tú le contestaste? Digo, presidente, que usted no estaba en eso, que si ellos estaban locos. Y lo que el presidente Medina me dijo fue, ¿y por qué tú le dijiste eso? En ese momento yo entendí que íbamos a tener un problema muy serio en la nación. Porque ya para usted estaba la reelección armándose. A los 2 meses y medio de Danilo ser presidente, en el 2012. Al mes siguiente yo fui a visitar a Leonel Fernández. Y le di las gracias. Presidente Fernández, estoy aquí para darle las gracias porque usted hizo a Danilo Medina presidente de la República. Duré 1 hora y 47 minutos hablando con él. Al otro día voy donde Danilo, a Palacio, y lo que me pregunta es, ¿cómo te fue anoche? Yo digo, hablé con el presidente Fernández sobre esto. ¿Y qué tú le dijiste? Le di las gracias porque te hizo presidente de la República. ¿Cómo va a ser? ¿Qué yo estaba tratando de hacer? De evitar el pleito que yo veía venir. Como el pleito se dio, ya yo sabía que no tenía futuro dentro de ese gobierno. Yo le pedí al presidente Medina que me sustituyera de la Dirección General de Aduanas. Fue por eso. En la primera semana. No es por lo que dicen algunos que usted no recibía a los en la primera no semana, en la recibía, primera semana de julio del año 2016. Mire, del 1 al 10, ¿cómo usted valora el grado de corrupción en el gobierno? Si es que entiende que la hay. Mucho más de 10. Mucho más de 10. Mucho más. Porque este es el gobierno más corrupto que hemos tenido en la época republicana. Es así. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? Es así. Está directamente involucrado Palacio en todos los problemas de corrupción.
Odebrecht, para ponerle Palacio. Palacio no es una persona. Usted puede está decir, directamente involucrado Palacio en los problemas de corrupción de Punta Catalina. pero ¿quién es Palacio? Diga quién de Palacio. Es que ahí lo que hay es un cartel. Pues entonces diga nombre del cartel. Bueno, ahí están los ministros de Palacio. Y el presidente. El problema es que ustedes quieren personalizar. Él es el principal responsable de esto que está pasando. Okay. Él es el principal responsable de todo lo que está pasando en el país. Ser responsable no es estar involucrado. Bueno, en ese sentido está involucrado. Perfecto. ¿Usted sabe quién es el presidente de la CDEE? Bichara. No, es Danilo Medina. Él es el jefe de la CDEE. ¿Y por qué? Bichara es el segundo. Es él. Eso es la ley. Él es el presidente de la República. Sí, pero un presidente no, aquí no se ha está supuesto a saberlo aquí se todo. ha matado gente. Aquí se ha matado gente. Un abogado, el señor Junior Ramírez, fue asesinado porque iba a denunciar casos de corrupción en una de las instituciones del Estado. ¿Estás seguro que fue por eso? Eso es. Todos los elementos lo dicen y los testigos que hay lo han dicho. Entonces, esos son problemas muy serios. Todos los problemas que han surgido en la sociedad dominicana en los últimos 7 años han salido de las oficinas de Palacio Nacional. Los problemas fundamentales han salido de ahí. Si nosotros queremos cerrar los ojos ante eso, nosotros le estamos haciendo un daño al país. ¿Y qué sería diferente si el presidente Leonel Fernández? Pues son más de lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero mire, con una cúpula diferente. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos este problema encima. Y este problema tenemos que resolverlo. Y tenemos una brecha para poder hacerlo en el año 2020. Y esa brecha se está cerrando. Y se está cerrando porque ya se ensayó el fraude del 20, se ensayó ahora con Leonel y las primarias del PLD. Ese es el fraude que se va a montar en el 20. Y si nosotros queremos estar personalizando las cosas, vamos muy mal. Porque esto no se trata de personas, se trata de toda la sociedad dominicana. Si nosotros no evitamos ese fraude, la democracia dominicana la vamos a perder. Finalmente, que nos queda poco tiempo, ¿cuándo pondrá su renuncia al PLD? Te digo ya yo me doy por renunciado hace mucho. Una formalidad, no, usted es un hombre esa gente formal. no merece, esa cúpula que está ahí no merece ni siquiera una carta mía de renuncia. ¿Usted se siente fuera? Yo me siento fuera totalmente, claro que sí. Las posiciones que yo he mantenido durante los últimos 3 años y medio, incluso siendo director de aduanas, recuerde que yo dije que nos estábamos emborrachando de poder. Bien, para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí. Siempre pensé que usted era exactamente lo que ahora veo. Un hombre que no rehuye y que toma posiciones. Gracias. Quedan abiertas las puertas de este programa para cuando usted así lo desee. Amén, gracias. Vámonos.